Hola estudiantes de la institución educativa Samaria, en especial los del grado octavo. Bienvenidos a la guía del segundo periodo de matemáticas. Los temas que vamos a trabajar son gráficos estadísticos y medidas de tendencia central. Soy la docente María Lucely Bermúdez Sánchez, magíster y licenciada en el área de matemáticas. Al iniciar, ustedes se encuentran en la exploración, una pregunta muy reflexiva de cómo se relaciona la estadística con el deporte. Tenga muy presente que los números están muy relacionados con el deporte, son muy fundamentales y hay unas preguntas reflexivas como cómo se puede decir cuando un deportista es mejor que otro. Bueno, cuando tiene uno mucho más rendimiento que el otro, de igual manera lo supera o lo duplica. En una competencia se puede decidir también cuál es mejor que otro. Hay una pregunta de que cómo se utiliza la estadística en el ámbito del deporte. La estadística pues contribuye una parte muy importante en el deporte, ya que el objetivo es alcanzar niveles de rendimiento y la aplicación de estas técnicas estadísticas y esa interpretación de resultados se enfoca en el procesamiento de esos datos que identifica, nos podemos dar cuenta cuál es el nivel del deportista, si su nivel ha aumentado, ha disminuido. Entonces entra la estadística como algo muy fundamental dentro de la parte deportiva. Aquí les voy a dejar unos pequeños tips que pueden perfectamente ustedes analizar y encontrar mucha más respuesta a esa pregunta de reflexión. Vamos con el momento de práctica y desarrollo de competencias. Encontramos de una vez la actividad número 1. Nos está pidiendo que realicemos un gráfico de barras, en especial graficar lo que es la altura de un árbol a través de los años. Nos está dando también la guía esas tablas, en este caso los datos que están de años y altura, años hasta los 9 años y altura está en centímetros y me permite visualizar unas coordenadas. Tengan presente que años, los datos de años los vamos a ubicar en el eje X y la altura en centímetros. Aquí nos están pidiendo que grafiquemos un gráfico de barras. Recuerden que el gráfico de barras son unos datos de forma muy visual. Los vamos a utilizar con unas barras tanto horizontales y verticales, cuyas longitudes tienen que ser proporcionales a las cantidades que representan, en este caso las cantidades que nos están dando en esa tabla de valores. Entonces vamos a ubicar esos datos de esa tabla en los dos ejes. En este caso vemos los años, los vamos a ubicar en el eje X, también llamado eje de las abscisas o también eje horizontal. Ubicamos la altura de centímetros en el eje Y, llamado también eje de las abscisas o eje vertical. Como pueden ver, se me formó de esas dos rectas perpendiculares un plano cartesiano con los datos que me está dando la tabla de la guía. Me está pidiendo que grafique en los datos en un gráfico de barras. Tengo que tener presente las coordenadas. Por ejemplo, 1,60, 2,100, 3,190 y así sucesivamente. Se me forman unas coordenadas de la primera, el primer término es en el eje X y el segundo término es en el eje Y. Al ubicarlos, esos datos se me forman prácticamente las barras, que es lo que me está representando la altura de un árbol a través de los años. Ya aquí pues les estoy dando una super manito para que ustedes hagan una excelente gráfica de barras a cada docente de matemáticas. Vamos con la actividad número 2, que nos está pidiendo que
ustedes tienen que realizar un presupuesto en su familia, con todos los gastos que ustedes tienen de sus necesidades en sus hogares. Tienen que realizar un gráfico circular. Bueno, yo les voy a dar un pequeño como ejemplo. No quiere decir que lo vayan a hacer así, no, porque cada uno tiene sus gastos diferentes, pero es como una idea para que ustedes sigan así de la manito esta ayuda, orientándose para que hagan una excelente actividad de la número 2. Por ejemplo, digamos ustedes tienen un arriendo de 380.000 pesos, tienen un gasto de comida de 300.000 pesos, gasto de ropa de 100.000, de diversión 100.000, transporte 50, ahorro 50. Bueno, totalizamos, ¿cuánto nos da? Un total de 980.000 pesos. Para poder realizar el gráfico circular, yo tengo que cada uno de esos ítems que acabé de nombrar, sacarle el porcentaje por medio de una regla de 3. Entonces vamos a empezar aquí con el primer ítem, que es de arriendo. Tenemos presente primero, acuérdense, si yo le estoy hablando regla de 3 son magnitudes. Digamos, en este caso vamos a empezar con las magnitudes de cantidades. Empezamos primero con la cantidad del total de ese presupuesto de datos, que son 980.000 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacarle el 100%, ¿sí? Entonces, aquí se me forman dos magnitudes, la magnitud de cantidad y la magnitud porcentual, de porcentaje. Entonces, ¿cuánto me está diciendo el problema que tiene el arriendo? Bueno, el gasto son 380, entonces esos 380.000 pesos es cantidad, es valor, ¿cierto? Entonces, va debajo de cantidades, acuérdense. Y lo que no sé es el porcentaje de ese arriendo para colocarlo en la gráfica de barras. Entonces, como no sé, es el valor porcentual de ese arriendo, no lo conozco. Entonces, como no lo conozco, es un valor desconocido. Aquí es donde va la X, que representa la incógnita, lo que no sé, lo que necesito saber y necesito hallar. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer una regla de 3. Primero que todo, vamos a despejar esa incógnita, o sea, la X. Se la voy a mostrar ya de una vez cómo nos queda despejada. De esta manera. Resulta que cuando tengo cantidad de ceros en el denominador, me permite cancelar la misma cantidad en el numerador. Digamos, contamos en el denominador que tenemos 4 ceros. Bueno, entonces vamos a cancelar la misma cantidad de ceros en el numerador. Mire cómo simplifiqué y me quedó la operación mucho más reducida. 3.800 dividido en 98. Ya simplifiqué mucho más ese valor y me queda para hacer una división mucho más sencilla, que pues obviamente ya aquí le estoy colocando el valor que me da un valor decimal infinito, porque los puntos suspensivos quieren decir de que sigue. Entonces, 38.775 yo lo puedo aproximar. Acuérdense que para aproximar después de la coma decimal, si hay después de la coma decimal, a partir del número 5 yo puedo aproximar a la siguiente cifra. ¿Qué quiere decir? Que ese 38.7 yo lo puedo aproximar a 39%. Entonces tenga presente que ya tenemos aquí el ítem porcentual del arriendo, que es el 39%. Si lo colocamos ya ese valor en el gráfico circular de esos presupuestos de gastos familiares, mire cómo nos queda. Aquí ya les estoy colocando el arriendo, cómo nos quedaría en la parte porcentual. Ustedes realizarían ese mismo proceso con cada uno, con comida, ropa, diversión, transporte, ahorro. A cada uno lo especifica así como le especifiqué el arriendo y le saca la regla de 3, organizado de esa manera, de la misma forma. Tengan presente las magnitudes y lo pueden hallar. Recuerden que cada uno tiene una necesidad diferente, cada uno tiene un hogar diferente, cada uno tiene un gasto distinto, así que pues no creo que se vayan a tener todas las mismas necesidades. Entonces cada uno traten de hacerlo verdaderamente con sus valores reales y les presentan a su profesor. Vamos con la actividad número 3.
La actividad número 3 es de tipo prueba saber. Nos está pidiendo que observe el siguiente gráfico. Aquí tienen ustedes el gráfico y esas preguntas son muy sencillas. Simplemente con observarlo ustedes la pueden contestar. Por ejemplo, tenemos la pregunta número 1. La pregunta número 1 les está pidiendo a ustedes que simplemente observen el gráfico y ustedes indiquen cuál fue el que tuvo mayor cantidad de consumo de energía durante en el año 2009. Entonces simplemente ustedes observan ahí, el gráfico les está permitiendo observar la parte numérica porcentual y perfectamente lo pueden hallar. La segunda pregunta les habla sobre lo contrario, ya es el de menor cantidad. Entonces van a observar cuál es el que obtuvo menor cantidad durante ese año y perfectamente lo van a poder contestar. Ya la tercera pregunta de este tipo prueba saber les cambia. ¿Por qué razón? Porque les está pidiendo el consumo de energía en Colombia en el año 2009. Le está diciendo que es de 249.569 telacalorías. Y la pregunta es que ¿qué cantidad de telacaloría fue consumida por el sector comercial en ese año? Entonces, la misma manera, ustedes tienen que observar el gráfico, observen el sector comercial, pueden darse cuenta que hay un valor porcentual del 26%, tengan presente ese valor porcentual. Recuerde que la guía también les está dando, hay un pequeño tips que es que una telacaloría es equivalente a 1.000 millones de calorías y que en promedio se estima que un automóvil recorre 53 kilómetros y consume 40.850.000 calorías. Entonces, lo que tenemos que para poder saber la cantidad de telacalorías en ese sector comercial, entonces vamos a realizar lo mismo, una regla de 3. Entonces empezamos con la magnitud. La primera magnitud sería pues entonces cantidad. Tenemos presente la cantidad del consumo de energía de telacalorías en ese año, que fue de 249.569 y vamos a también sacar el 100%. Entonces tenemos la magnitud de cantidad y la magnitud de porcentual. Entonces ahora, ¿qué conocemos? Conocemos el sector comercial. Sabemos que es equivalente al 26%. Entonces ahí es donde les digo las magnitudes. Ese 26% lo van a colocar, como es un valor porcentual, lo van a colocar debajo de la magnitud porcentual. ¿Qué quiere decir? Que va debajo del número 100 porcentual. Y lo que no conozco es la cantidad de telacalorías consumidas en ese sector comercial. No lo conozco. Entonces, debajo de cantidad va la incógnita, porque es lo que no sé y es lo que necesito hallar. Ya como les dije, vamos a hacer es una regla de 3. Simplemente vamos a despejar la incógnita. Ya aquí les voy a mostrar cómo nos quedaría. Por favor, multiplican los valores de la parte superior del numerador y el resultado me lo van a dividir con el denominador. Al final, pues ustedes van a encontrar cuál es el valor de esa cantidad y pueden perfectamente responder ya la pregunta número 3 de la actividad 3 de este tipo de prueba saber. Bueno, ya venimos con la actividad número 4. Nos están hablando aquí que un deportista. Resulta que ese deportista logró, bueno, en una ocasión ese deportista logró una puntuación de 4. Nos dicen que 3 veces la puntuación de 5, 2 veces la puntuación de 6 y una vez la puntuación de 7. Mire cómo ya expresamos ese lenguaje literal en lenguaje numérico, ¿sí? Como lo tienen ustedes en la guía, está expresado de manera literal, pero ya aquí en el video les estoy mostrando cómo queda ya expresado en la parte numérica, de literal a numérico.
¿Qué nos está pidiendo el problema? Que haya en la media aritmética. Que, mire, les estoy ya de una vez nuevamente recordando el símbolo de la media aritmética, pero también es llamada media aritmética o promedio. Pero el problema nos está pidiendo que esa media aritmética tiene que ser igual o superior a 5. Entonces hay una pregunta, le pregunta, ¿será que ese deportista clasificará? Van a justificar esa respuesta a su profesor de matemáticas, su profesora de matemáticas. Bueno, vamos entonces a despejar el problema. Tengan presente la fórmula de la media aritmética o promedio, acá se la estoy mostrando. En el numerador, en la parte superior, tenemos la expresión de que es la sumatoria de todos esos datos. Los datos son los que tenemos ahí en la parte superior y dividido por el número total de esos datos. Entonces, voy ya de una vez a colocárselos cómo quedarían esa sumatoria de esos datos dividido por el número total de esos datos. Al final, pues ustedes van a realizar las operaciones correspondientes, llegan a la mínima expresión y me van a responder si clasificó o no clasificó y van a justificar. Vamos con la actividad número 5. Bueno, la actividad número 5 están hablando de un problema bancario. Resulta que en la guía ustedes, el banco les da, bueno, el banco da para un crédito hipotecario, pide unos requisitos y el problema habla de una joven que quiere hacer ese crédito hipotecario. Entonces, el banco, ¿qué requisitos son? Que pide que tiene que ser mayor de 18 años, la joven tiene 26 años, una antigüedad de 1 año, ella lleva 3 años trabajando. Los requisitos que tiene que tener una renta mensual que sea igual o superior a 400,000 pesos. También los requisitos pide que la renta variable sea el promedio. Ahí le estoy colocando el símbolo de la media aritmética o promedio de los últimos 6 meses. Durante los últimos 6 meses, sus rentas líquidas variables son las siguientes. Se las estoy colocando acá. ¿Por qué razón? Porque la joven no tiene un sueldo fijo. Ella tiene una renta que cada mes varía. Por eso hablamos de que es una renta variable. Mire, acá les estoy colocando nuevamente los valores de los últimos 6 meses del sueldo de la joven. Se pueden observar que no son los mismos. ¿Sí ven? No tiene un sueldo fijo. Así que su renta es variable. Vamos a hallarle el promedio de los últimos 6 meses, que es lo que me está pidiendo como requisito y necesito saber si ya lo cumplió o no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Será que ella puede acceder a ese crédito hipotecario? Por favor, le van a fundamentar su respuesta al docente de matemáticas. Mire la fórmula nuevamente. Vuelvo y les muestro cuál es de la media aritmética o promedio. Simplemente van a tomar todos sus datos, realizan la sumatoria y lo dividen por el total de cantidad de número de esos datos. Al final, ustedes van a dar respuesta si la joven puede tener ese crédito hipotecario. Vamos con la actividad número 6. Bueno, ¿qué le está pidiendo la actividad número 6? Le está pidiendo que observe la estatura de estas mujeres de una familia. La guía ya les facilita esta imagen. Como pueden observar, la estatura de ellas, una tiene 1,20, la otra 1,40, la otra tiene 1,58 y la última tiene 1,64. ¿Qué piden? Les piden que calcule la mediana de las estaturas. Ojo, porque ya cuando me habla de la mediana, en la guía ustedes pueden observar en la parte inicial que les está hablando de 2 casos, que se me puede presentar si es una mediana par o una mediana impar. Lo primero que tenemos que hacer es observar si es par o es impar. Vemos que tiene 4 datos, inmediatamente observamos que en este caso son par, porque tiene 4 datos. Entonces,
como tiene 4 datos, ya inmediatamente sabemos que es una mediana par. Entonces simplemente lo único que hacemos es organizar de menor a mayor, pero gracias a Dios el problema acá ya nos lo está dando organizado, de menor a mayor. Simplemente acá es tener muy presente los valores centrales. En este caso tenemos, estos son los valores centrales, acá se los estoy resaltando. Y como me está hablando de una mediana par, esta es la fórmula. Recuerde que es la sumatoria de esos datos centrales, primero organizados de menor a mayor, y tenemos presente, muy en cuenta, son los datos centrales, y esos datos son los que vamos a sumar y le vamos a sacar su mitad, o sea, lo vamos a dividir en 2. Lo van a realizar y al final me van a dar la respuesta, cuál es la mediana de la estatura de estas mujeres de esta familia. Vamos con la actividad número 7. Es una actividad tipo prueba saber. Está pidiendo que realice los procesos y los presente a su docente de matemáticas. Cuando le pide que realice los procesos, ¿qué quiere decir? No es solamente marcar que la A, la B, la C, la D. No, señor, ustedes tienen que, fundamentales, sustentarle, demostrarle a su profesor, profesora, cómo llegó a esa respuesta. Eso es realizar el proceso, demostrar cómo llegó a esa respuesta. Pero no se preocupen, muchachos, que aquí les voy a dar una manito, una orientación para que ustedes presenten un excelente proceso a sus profesores. En la fotografía aparece 5 levantadores de pesas con sus respectivas masas. Esa fotografía la tiene la guía. Como puede ver, uno tiene 55 kilogramos, otro 65, otro 65, otro 75 y otro 80. Entonces, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta, nos están pidiendo la media aritmética o promedio. Bueno, tengamos presente la fórmula. Nuevamente les digo, como ya el problema allá lo vemos los datos, simplemente es tomar esos datos, sumarlos y dividirlo por el número total de esos datos. Y ustedes ya inmediatamente pueden darle a su docente la respuesta de cuál es la media aritmética o promedio. Y ahí llevan un excelente proceso. La segunda les está pidiendo que la moda de sus masas. Entonces, recuerden que la moda es el de mayor frecuencia absoluta. Cuando ustedes miran un gráfico, en un gráfico se va a ver, es el que más sobresale, es la moda. Entonces, se los voy a colocar ya de una vez, muchachos. Mira, aquí se los estoy colocando facilito. Esos datos de esos levantadores de pesa, su masa, mire, se los estoy colocando acá en un gráfico de barras, y perfectamente el gráfico les está mostrando cuál es la moda. Entonces, ya ahí perfectamente ustedes pueden también responder cuál es la respuesta adecuada. Y la tercera pregunta de este problema nos pide la mediana de sus masas. Entonces, recuerde que la mediana se me presenta dos casos, si es par o es impar. Entonces, simplemente aquí ya contamos nosotros que es una. Bueno, en este caso vemos que son 5 datos, pero voy a contar de derecha a izquierda. Entonces ya contamos 1, 2, ahora vamos por la derecha, 1, 2, y mire que me queda en el centro, ¿sí ven? Entonces, cuando es impar, simplemente yo voy a tener muy presente es el dato central, que me queda en el centro. Entonces, mire que cuando es impar es fácil. Aquí ya perfectamente cuando es una mediana impar, el valor central me está indicando cuál es la mediana. Entonces, no, ya perfectamente ustedes pueden dar la respuesta, en el tercer punto, cuál es la mediana de sus masas. Vamos con la pregunta número 8, o sea, la octava. También es de prueba saber. ¿Qué le piden? Le pide que en un curso de 45 alumnos se les consultó su deporte favorito y los resultados obtenidos fueron.
Bueno, ahí les están dando ya una tabla con los datos importantes, los deportes favoritos y los números de estudiantes que le gustan cada deporte respectivo. Resulta que en esa actividad ustedes les dan 3 respuestas que les está asegurando. ¿Cuál es la primera? La primera le está asegurando que la moda es 19. Les digo una cosa, tanto la 1, la 2 y la 3, ustedes tienen que tener muy seguros y prácticamente desarrollar el proceso y tener conocimientos, esa sí es verdad, porque de acuerdo a ese conocimiento yo puedo perfectamente responder las siguientes preguntas de la A a la E. La primera me dice que me está asegurando de que la moda es 19. Mire, de una vez les estoy mostrando un gráfico de barra. Le estoy colocando los datos de ese número de estudiantes con sus deportes favoritos. Acuérdense que la moda siempre es el de mayor frecuencia, que quiere decir el que sobresale, el que ustedes ven que sobresale, ¿sí? Entonces ya ahí perfectamente pueden tener con certeza la número 1 a qué corresponde. La número 2 dice que la media aritmética o promedio es 11,25. Eso hay que comprobarlo si es verdad o no es verdad. Entonces, acuérdense que la media aritmética me está dando ¿qué? Me está dando la fórmula, que en este caso, primero que todo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar en este caso, si llegamos y tomamos todos los datos, los sumamos y lo dividimos por el total de esos datos. Ustedes van a decir si ese 11,25 corresponde a la media aritmética o promedio, con la fórmula que les acabé de colocar. ¿Listo? Ahora, la tercera pregunta le está asegurando que la mediana es 11. Bueno, si le asegura que la mediana es 11, acuérdense que la mediana se me presenta dos casos, que si es par o es impar. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 4 datos. Ya inmediatamente decimos, uy, es par, ¿cierto? Es par porque es 4 es par. Pero entonces acuérdense que lo que primero que vamos a hacer es organizar, ordenar de menor a mayor. Ahí no está organizado en la tabla, pero entonces nosotros lo podemos organizar. Y aquí les estoy mostrando la fórmula de la mediana par, que acuérdense que en este caso tenemos que organizar de menor a mayor. Aquí se los estoy mostrando ya organizados. Y los únicos datos que vamos a tener presentes son los datos centrales, los del centro. Entonces esos dos datos son los que vamos a sumar y los vamos a dividir por 2, o sea, le vamos a sacar su mitad. Al final ustedes van a comprobar si verdaderamente la mediana es 11. Ahora, teniendo muy claro la 1, la 2 y la 3, ya nos vamos nosotros a contestar lo que nos está pidiendo. ¿Qué le está pidiendo? Que tiene que marcar cuál de estas es verdadera, de estas afirmaciones. Bueno, la A le está asegurando que solamente la 1 es verdadera. O sea, le está diciendo que la 2 y la 3 no es verdadera. La B le está diciendo que solamente la 1 y la 2 son verdaderas, que la 3 no. La C le está diciendo solamente la 2 y la 3 son verdaderas, la 1 no. La D le está diciendo la 1, la 2 y la 3 son verdaderas. Y la E le está diciendo que ni la 1, ni la 2, ni la 3 son verdaderas. Entonces, por eso les digo, teniendo muy claro la 1, la 2 y la 3, realizando los procesos y haciendo las observaciones, puedo perfectamente contestar de la A a la E. Entonces aquí les voy a mostrar cómo nos quedaría también esos datos de ese deporte favorito con estos estudiantes en un gráfico circular, cómo nos quedaría de manera porcentual. Entonces es bueno que lo vean de las dos formas de esta parte gráfica. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, estudiantes del grado octavo.
Para mí fue un gusto explicarles, de verdad que lo hice con todo el corazón, con todo el cariño, que amo mis números. Dios me lo bendiga. Cuídense, muchachos. Distanciamiento social, por favor. Uso de tapabocas. Todo el protocolo de bioseguridad. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Mil gracias.